mensaje que le quiero dar a todas las mujeres es que no aguanten ningún tipo de maltrato. No permitan que un hombre las maltrate, llegue a despreciarlas, a menospreciarlas, porque no es justo. Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual. Comienzo a recordar todo lo que he pasado, me da mucha tristeza. Digo, ¿por qué aguanté tanto? Y no permitir que mis hijos sean maltratados, humillados. Los casos de violencia intrafamiliar deben ser denunciados en los juzgados de violencia contra la mujer y la familia. Si en su cantón no existe este nuevo juzgado, entonces la denuncia debe hacerlo en el nuevo juzgado de contravenciones. Tomar más conciencia y enseñar valores desde los niños, desde la casa y respetarnos, ¿no? Cuando son exactamente las 12:01 de la tarde, son todos ustedes bienvenidos a este lunes con cara de jueves, pero que estaremos obviamente con todos ustedes, en el que hablaremos, como veíamos en el inicio del programa, sobre la violencia de la mujer. Y yo sigo enfermito, después de 2 días en cama también, tuve el fin de semana para recuperarme, pero todavía no al 100%. Dicen que faltaba una vez más y era peligroso. No, hay que cuidarse. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este programa. Esto es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema de interés para ustedes. Algunas cosas que decir, Arturo, antes de iniciar este espacio. Hoy celebramos el Día del Escudo Nacional, este símbolo patrio bellísimo que tenemos en nuestro Ecuador. Claro que sí, el escudo, esa magnífica parte de la bandera, de la dignísima bandera que tiene el Ecuador y que por supuesto también hay que rendirle pleitesía. Así es, miren ustedes, ahí está nuestro escudo tricolor con las banderas amarillo, azul y rojo. Usted conoce ya los significados de cada uno de los elementos, nuestra soberanía. Estamos viendo también la evolución histórica de este símbolo Mira patrio. qué lindo, exactamente. Miren ustedes bien, váyanse fijando para que les puedan decir a sus hijos de lo que se trata. El cóndor, esta ave andina, que yo creo que no solo nos representa a nosotros, sino a toda Latinoamérica, a todo el callejón interandino. El río Guayas también, ese buque también que nos demuestra que tenemos ciudades puerto que están dinamizando nuestra economía. Saludo cordial para todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del territorio. Claro que sí, y una noticia que nos sorprendió ingratamente el fin de semana, pues supimos el día de ayer el deceso de nuestro estimado compañero Fausto Cayambe, quien hace poquísimo tiempo, además, coincidencialmente, vino al programa para hablar de un tema que además él estaba liderando. Apenas con 40 años se despide. Nosotros desde aquí mandamos nuestra solidaridad a todos sus familiares, a todos sus compañeros en la Asamblea Nacional. Él era legislador por Alianza País, representando a la provincia de Pichincha, y sí, estuvo en nuestros estudios hace poco tiempo hablando de los derechos de los trabajadores. Él llevaba esa bandera y nosotros desde aquí agradecemos su trabajo, agradecemos también su legado y pues le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Y sí, la mejor forma de conmemorarlo yo creo que es precisamente trabajando por lo que él tanto trabajó, apoyando por algo que él trabajó muchísimo, que son los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, paz en su tumba y por supuesto solidaridad con sus amigos y familiares. Bueno, nosotros también tenemos que decirle que vienen 5 días de feriado. Estaremos hablando mañana de ese tema, no se lo pierda, importantísimo planificar los destinos turísticos. Aquí hay todo en el Ecuador. Tenemos costa, sierra, región amazónica, región insular, destinos que están a su disposición con gente maravillosa, cálida, que le va a dar la bienvenida. Por favor, conozca primero su país, luego el resto, por supuesto que sí, pero primero el suyo, y es que aquí en Ecuador a poquísimas horas puede encontrarse con todo. Si está en vehículo, puede llegar en 3 horas al oriente, en 4 horas a la playa, puede agarrar un avión y estar en 1 hora en Galápagos, la joya de la corona como le conocemos todos, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Conozca su país, disfrútelo en familia y con amigos. El tema propuesto para hoy, para ya iniciar con esta temática, es la violencia intrafamiliar. ¿Y sabía usted, amiga y amigo, que 6 de cada 10 mujeres, según el INEX, han sufrido de algún tipo de violencia? Hay datos espantosos, esa es la palabra, espantosas. En cambio, 9 de cada 10 mujeres casadas que fue víctima de violencia familiar no se divorció, lo toleró, lo aguantó. Ahí. Y desafortunadamente eso vuelve a pasar. Tenemos a 2 expertas que están hablando de este tema en poquísimos minutos con nosotros, pero vamos a ver una nota en la que reseñamos qué es la violencia intrafamiliar, qué hacer frente a este tipo de casos y usted cómo puede denunciarlo. Bienvenidas y bienvenidos. Se considera violencia intrafamiliar a
toda acción u omisión que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de alguno de los integrantes del núcleo familiar. Dicho tema afecta a gran parte de la sociedad ecuatoriana. ¿Pero qué sabe la ciudadanía sobre esto? Violencia intrafamiliar es algo que se encuentra en la sociedad. Es lamentablemente la educación que hemos recibido o la educación que prima en los hogares desata en este tipo de violencia en contra de la familia, los hijos, las mujeres por sobre todo. En Ecuador sufrimos tanto madres, estudiantes, padres de familia, personas de la tercera edad, sobre este tipo de violencia, en diferentes sentidos, psicológico, físico, inclusive hasta económico. Sí, he escuchado, he visto. Es la agresión que hay entre los miembros de una familia por diferentes causas, ¿no? Pese a ser una problemática que afecta a toda la sociedad sin respetar edad, sexo, color o posición social, las mujeres son las más vulnerables. Tal es así que según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. Además, según dicha encuesta, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual y el 53.9% ha sido víctima de violencia psicológica, que es la más común. Las provincias con mayor porcentaje de violencia de género son Morona, Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay, mientras que Orellana, Manabí y Santa Elena son las provincias con menor índice de violencia contra la mujer. ¿Qué recomendación da usted a la gente frente a este tema? Bueno, sobre todo no quedarse callado, enfrentar el problema, buscar ayuda y acudir a las autoridades si en verdad la violencia ya es de un carácter sumamente grande. Tomar más conciencia y enseñar valores desde los niños, desde la casa y respetarnos, ¿no? Y también tienen que tener en cuenta de que no deben callarse, de que deben denunciar. Los casos de violencia intrafamiliar deben ser denunciados en los juzgados de violencia contra la mujer y la familia. Si en su cantón no existe este nuevo juzgado, entonces la denuncia debe hacerlo en el nuevo juzgado de contravenciones. En caso de no existir ninguna de las dos instancias, las comisarías de policía receptarán las denuncias. Entre los requisitos para realizar una denuncia por violencia intrafamiliar están presentar la cédula de ciudadanía. Usted no necesita de un abogado para denunciar este tema y recuerde que el trámite es gratuito. 12:08. Muchísimas gracias por su preferencia, por estar en sintonía de su programa Al Mediodía. Nosotros estamos hablando de la violencia intrafamiliar y el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde agosto de 2014, establece 3 tipos de violencia: la psicológica, la verbal y también la física, que tiene que ser sancionada. Y como lo decían los entrevistados de la nota de Amelina Espinosa, a no quedarse callados, porque esto afecta a todos los integrantes de la familia. Aquí en Al Mediodía nos acompañan 2 mujeres. Muchísimas gracias por su presencia. Por un lado está Anaís Córdoba Páez, vocera de la marcha contra el feminicidio Vivas Nos Queremos, y también amiga de la casa ya de Ecuador TV, Margarita Carranco, quien es integrante de Nosotras por la Democracia. A las 2, bienvenidas, y creo que tenemos muchísimas cosas que decir sobre este tema. Pero antes, Arturo, abramos las líneas telefónicas. Claro que sí, nuevamente bienvenidas y muchísimas gracias por venir. Son indispensables para el desarrollo de este programa. ¿Y saben quiénes también lo son? Ustedes, que están al otro lado del televisor. Por favor, si nos pueden llamar al 3970-822 o al 3970-813. Las líneas están abiertas. También pueden mandarnos sus inquietudes a través de la web por Ecuador TV, www.ecuadortv.es. Así que esperamos que ustedes puedan también a través de las páginas web plantear sus preguntas para aquí poderlas responder. Momento de iniciar el programa, y quisiera yo obviamente iniciar con una pregunta también, por favor, si es tan amable. Son espantosos los datos que vemos cada día respecto a la violencia contra la mujer. ¿Cómo hacer para que se atrevan? Además son datos que en muchos casos son mentirosos, porque la gente no se atreve a denunciar como debería. ¿Cómo podemos hacer para que las mujeres puedan denunciar en verdad con todo el rigor de la ley? Antes de dar la respuesta a lo que tú acabas de decir, quiero darte 2 datos fundamentales estadísticos que nos va a dar la respuesta a la pregunta que tú me haces. De las 4 violencias que se producen, la violencia psicológica, física,
patrimonial y sexual, el 53.9% es psicológica, el 38% es física, el 35% es patrimonial y el 25% es sexual. Pero ahora los siguientes datos dados por la Fiscalía, por la revista de la Fiscalía inclusive, imagínate estos siguientes, revista Fiscalía Ciudadana número 39. Los delitos y las denuncias de violación, 5.634 denuncias. Acoso sexual, 1.488. Violencia sexual, 285. Violencia física, 7.190. Violencia psicológica, 59.276. Eso es en el 2015, ¿no? Y femicidio, 59. Pero mira las sentencias. De la primera, 59. De la segunda, 11. De la tercera, 2. De la cuarta, 132. De 73.932 denuncias, 299. El 0.4%. ¿Qué pasa, Margarita? ¿No se denuncia la impunidad, o simplemente no hay sanciones efectivas? La impunidad, de alguna manera, te da la posibilidad de que las mujeres no se atrevan a denunciar. En los casos de lo penal, cuando ya es penal, cuando ya afectó la vida de la mujer, inclusive estuvo a punto de matarla, resulta que más importante es un caso de narcotráfico, de asesinato, digamos, de tráfico de droga, etcétera, tráfico de armas, esos son, y robos grandes son. Y el tema de violencia intrafamiliar todavía sigue siendo de segundo nivel. Se le da prioridad a otras causas. Se le da prioridad a otras causas. ¿Por qué pasa eso? Porque así está mirado desde el sistema de justicia, a pesar de que ha habido esfuerzos por la especialización de fiscales, especialización de abogados, etcétera, pero hace falta reforzar la importancia, lo que significa. Porque si tú previenes el tema de violencia intrafamiliar, si el sistema de justicia recibidas las causas que yo acabo de mencionar y sentenciadas como corresponde y sube el porcentaje, la gente cree en la justicia y dice yo voy a denunciar, pero no va a denunciar primero por varias razones. Primero, porque psicológicamente no, está tan sometida, y mira que el 53% es la violencia psicológica, que te da unas secuelas de callarte, de estar en silencio, de no decir nada, de tener miedo. A eso justamente quería ir. Dejemos por un minutito el tema de cómo avanzan las causas una vez que se pone la denuncia y expliquémosle a la gente. La violencia psicológica, Anaís, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué implica? Porque seguramente muchas mujeres en sus hogares, muchos miembros del núcleo familiar están viviendo este tipo de situación, pero no lo dimensionan como tal. ¿A qué nos referimos con violencia psicológica? Muchas gracias. Y también quiero añadir a la respuesta anterior que acordémonos que los jueces, las juezas, las personas que están atrás de las mesas cuando uno denuncia violencia son personas. Eso quiere decir que están afectadas por el machismo que implica la sociedad. Entonces muchas veces justificamos las agresiones y decimos no nos vamos a meter en esta agresión entre parejas porque es entre parejas y tomamos este tipo de justificaciones que lo resuelvan en su casa, pero ahí es donde empiezan y a eso se refiere mucho la violencia psicológica, ¿no? A las agresiones que son sutiles, como por ejemplo no hacer las cosas, no dividir las tareas en el hogar, es un tipo de agresión. ¿Ya? Cuando te dicen que no sirves para hacer las cosas, es una violencia psicológica, te están diciendo todo el tiempo que no eres apta para hacer eso y eso se va metiendo en tu cabeza y se vuelve una violencia muy fuerte después, porque sabes, no te sientes útil, no te sientes que puedes ser independiente y eso genera esta dependencia que crea una relación muy fuerte entre la persona, no solo en parejas, sino también familias, donde hay una persona que tiene la razón y las otras, por lo tanto, no. Se crea esta idea. ¿Se establece una relación de poder, Margarita, en el núcleo familiar? Claro. El tema del machismo es estructural y es cultural. Y si es estructural y cultural, amerita un abordaje en la prevención estructural y cultural. Porque si no cambian el universo cultural, los imaginarios de una familia, los imaginarios en el espacio público, los imaginarios, resulta que hay una relación de poder. Yo soy más que tú. Yo mando aquí y tú obedeces. Entonces, la relación de poder, psicológicamente, tan solo la presencia de ese hombre macho que golpea y hasta mata, resulta que la anula totalmente. No tiene posibilidades. Y cuando toma la decisión, que a veces es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años. Hay mujeres que se han aguantado durante ese tiempo. Toman la decisión. Y muchas veces, como esto es cultural,
resulta que la propia familia o los propios hijos, ¿cómo le vas a denunciar a mi papito? Porque naturalizaron la violencia, vieron que eso era normal. Y cuando denuncia la madre, resulta que todo el mundo se le viene encima. Es resulta la mala de que la película. víctima pasó a ser la mala de la película. Pues, eso suele pasar, pero desafortunadamente por todo este pensamiento colectivo. Le voy a hacer una pregunta, pero antes vamos a responder a Fanny Montaluisa, quien es nuestra primera llamada. Fanny, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Por favor, lo que pasa es que, bueno, yo sufrí se puede decir, yo me acerqué a denunciar acerca de un maltrato. Ya, por favor, podría borrar mi nombre de la pantalla primero. Bueno, lo que pasa es que yo sufrí maltrato, pero a mí me dijeron que se consideraba maltrato, como es violencia intrafamiliar, cuando se sufre agresiones físicas y verbales por un miembro de la familia, no siempre si es del esposo. Ya, en este caso fue la ex conviviente de mi hermano, que era mi cuñada. Ya, entonces, como dice ella, o sea, eso viene sucediendo desde hace unos 10 años atrás. Yo denuncié el caso hace 2 meses. ¿Cuál era la denuncia exacta, pero? Al contrario, mejor salí perjudicada porque se me retiró la boleta de auxilio, o sea, se me retiró todo. La señora cogió abogado y yo terminé perdiendo, digamos. Entonces, no. En este caso, lo que usted, ¿qué es exactamente lo que denunció? Pero perdóneme, no entendimos. Es que eso le digo, o sea, yo sufrí agresiones físicas por parte de la ex conviviente. De la ex conviviente. Ya. O sea, de la esposa de su hermano. Sí. En este caso. Bueno, muchísimas gracias, Fanny. Son algunos de los casos. La violencia intrafamiliar quiere decir violencia entre muchísimas personas que están dentro de la familia. Evidentemente, la gran mayoría viene del hombre a la mujer. También puede pasar lo contrario, en menor medida, como decíamos hace un rato. Yo quería preguntarle, ¿cuánto tiempo puede cambiar la sociedad en cambiar? Es decir, ¿cuánto tarda una sociedad en darse cuenta de que, todas estas cosas están mal, en dejar de ser machistas? Bueno, ahí hay responsabilidades. El Estado es responsable. Si no pone recursos para acciones de prevención, de protección a mujeres sobrevivientes de violencia, de atención, de reparación de derechos y sanción, de acuerdo a lo que corresponda, si es delito o contravención, si el Estado no le pone recursos a un plan nacional de los que siempre hemos escuchado, que existe el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, no la sentimos. Las estadísticas siguen siendo iguales. Si los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y los gobiernos parroquiales no construyen política pública participativa, no le ponen recursos a estas, si no cambiamos los imaginarios, si las instituciones públicas no cambian esas relaciones de poder, porque todo se aprende, el sistema, todo el tema de comunicación, las películas, las novelas, los programas son tan sexistas, son tan machistas que ratifican este sistema de desigualdad y de relaciones de poder. Es decir, que todos y todas somos responsables, cada uno en nuestro campo, de medir de cómo esto que estoy diciendo impacta o refuerza el sistema desigual en las relaciones de poder que provoca violencia, o reforzamos la equidad y la igualdad de los dos en el marco de los derechos y la no violencia dentro de ese marco. Es tarea entonces la prevención de todas y de todos. Tenemos en la línea telefónica también a Carmen Eneda desde la ciudad de Quito. Carmen, gracias por llamarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Felicitándoles por el lindo programa que tiene. Muchas gracias. Y así que nos pueden ayudar a muchas mujeres que estamos aquí sometidas de un maltrato. Yo además vivo en un maltrato psicológico más que físico. Cuéntenos, Carmen, ¿qué tipo de acciones han atentado en su contra o qué le dicen? Señorita, mire, yo vine de España hace 10 años. Yo vine a encontrar toda mi casa, que él vivía con la amante en mi casa, y con la nena. La furgoneta que mandamos a comprar de allá con mis hijos, estaba en nombre de mi cuñado, y hasta hoy está en nombre de mi cuñado. Y igual me quise separar y todo eso, era mucha violencia, mucha agresión que me venía, me pegaba él, de dónde eso más te venía. Igual he llamado a mis hijos a decir que yo estaba con otro amante, y allá igual que venía vuelta mi hija, como se quedó aquí mi hija, que yo venía de allá con otros amantes que tenía en España. Si a mi hija le lavó tanto el cerebro que mi hija se puso contra mí.
Entonces, mire, yo denuncié todo eso, pero nunca me dieron oídos. Nunca, hasta la fecha que ahora yo sigo con este señor viviendo aquí en mi casa, que él vive en una habitación y yo vivo en la otra, pero siempre tengo que estar sometida a sus insultos, a sus injurias. De eso que yo trabajo para mí, para mantener a mi casa, pero igual, igual mi hija es altanera, agresiva, está con un papá y otra cosa que no puedo hacer nada por salir de aquí. Carmen, ¿usted puso algún tipo de denuncia a nivel de la justicia? Tal vez solicitó una boleta de auxilio. ¿Qué le dijeron las autoridades? Sí, señorita, es que cada que yo pedía una boleta de auxilio, él le venían a sacar de aquí, de la casa, y nunca le pudieron sacar, nunca. Entonces igual se quedaba, o venía borracho a agredir, a romper vidrios, puertas, y entraba siempre. Y mi hija siempre le hacía entrar, le decía, mami, mi papi está mal, déjale que se quede aquí, esta es mi habitación. Y siempre ella era en contra, pero ya sé que ya he perdido la emoción de pelear, de todo. Entonces yo le miro y me hago la... ¿Cómo me vivía en España con tanta gente? O sea, es como que yo viviera allá, yo ocupo una habitación y cuando necesito ocupo el resto de cosas. Carmen, muchísimas gracias por contarnos su caso. Veamos qué opinan las mujeres que se encuentran en este espacio, que nos acompañan para ver si es que le pueden dar tal vez algún tipo de solución que ya pare y que frene pues este tipo de violencia que está viviendo usted. Anaís, ¿qué podemos decirle a Carmen? Creo que uno de los grandes recursos que tenemos en esta ciudad es la Casa Matilde, Casa Refugio Matilde, donde puede acudir Carmen si necesita refugio y ayuda psicológica, jurídica en este espacio. Casa Matilde tiene varios puntos, uno de ellos es el lugar donde haces el primer encuentro, que es en la Versalles, y no recuerdo el otro nombre, pero puede buscar la página web. Es muy importante que sepamos que hay siempre aliados, ¿no? Buscar un aliado. Tal vez Carmen tiene una hermana, un hermano que esté cerca, que puede funcionar como un aliado o aliada, que le permita salir, o Casa Matilde como su aliado. ¿Ella debe salir de su hogar? ¿No debería salir él? Lo mejor sería que salga él. Sin embargo, lo primero es buscar ayuda psicológica, ¿no? Ayuda jurídica para saber cuál es el siguiente paso, para generar una estrategia. No es tan simple como salir del hogar, porque siempre hay violencias, hay dependencias económicas, otro tipo de dependencias como familiares. Entonces, un poco lo primero que tenemos que hacer es generar la estrategia. Margarita, a ella le frenan también sus hijos, y usted yo lo había mencionado antes, la presión tal vez desde el amor, desde el vínculo que hay sanguíneo de los hijos hacia los padres. Hay un proceso de manipulación. Los hijos terminan involucrados en un asunto que no es de ellos. Así es. Los adultos terminamos involucrando a los hijos en cosas que no les corresponden y en lugar de protegerles. Por eso el tema de una recomendación que se hace de las organizaciones que estamos trabajando en esto es que debe haber un sistema de reparación nacional, de reparación de derechos. Y es un sistema donde cuando entras al núcleo familiar donde hay violencia, tienes que reparar derechos, no solamente la atención psicológica a ella que está sufriendo, mire cómo está sufriendo esta mujer, pero también a esos niños que están viviendo esa violencia, porque lo contrario, naturalizas esto. La vez anterior yo dije, esto es sistémico. Familias de agresores, agresores hasta los hijos y los nietos. Familias de víctimas, víctimas de las hijas y las nietas. Pero hay un problema gravísimo, que cuando entra al sistema de justicia una mujer a denunciar vía Centro de Equidad y Justicia que hay en el municipio, vía la Policía Especializada en Violencia, vía juzgados especializados o la misma Casa Refugio Matilde, si no hay acompañamiento a la víctima, se queda ahí. Ella regresa otra vez a eso que le está contando. Todavía. Con más peligro porque ya denunció. Él viene con mayor agresividad y hasta la puede matar. Dejemos planteado eso, justamente el cómo avanzar en las denuncias y en el que la mujer se sienta acompañada por el sistema de justicia. Un dato respecto de lo que decía Margarita, el 18% de las personas que actualmente son padres y o madres sufrieron violencia con sus progenitores cuando fueron niños. Esto quiere decir que el círculo, Arturo, se repite. Y es un círculo que desafortunadamente, si es que no empezamos a cambiar todos, va a empezar a crecer. De hecho, va creciendo. Les agradecemos a todos por sus llamadas. Sabemos que nos están llamando muchísimas personas y desde muchísimas partes del país. Muchas gracias. Las líneas siguen abiertas. Llámenos y cuéntenos su testimonio. Aquí vamos a tratar de ayudarle y de guiarle para ver qué es lo que usted puede hacer. Nosotros nos vamos a una pausa. Venimos ahora.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros cuando son las 12:26 de la tarde. Estamos ahora con un tema importantísimo, la violencia intrafamiliar. Las líneas están abiertas, como les decíamos hace un momento, 3970-822 o 3970-813. Por favor, llámenos, cuéntenos su testimonio. Aquí vamos a tratar de ayudarle con respuestas que sean objetivas y que usted pueda implementar desde ya. No se pierda el programa, está buenísimo. Mientras tanto, es momento de darle paso a un reportaje más que nos habla de esta terrible realidad, la violencia intrafamiliar. Y un mensaje que le quiero dar a todas las mujeres es que no aguanten ningún tipo de maltrato. No permitan que un hombre las maltrate, llegue a despreciarlas, menospreciarlas, porque no es justo que una mujer pueda permitir ese maltrato tantos años en su vida. Basta. Este es el mensaje de Diana Pacho, una mujer que durante casi 20 años sufrió en silencio una relación sentimental que inició como todas, color de rosa, pero que con los años la convirtió en otra víctima de la violencia intrafamiliar. Yo tenía 16 años, ya cuando cumplí 18 años nos casamos. Y siempre estuve sumisa ahí con él, lo que él me decía, eso era. Era como que yo decía, no, pues si me comprometí, estoy viviendo con él, es como para obedecerle, hacer caso. Nunca fui rebelde, grosera. Siempre fui una persona bien educada en valores. Nunca supe lo que era, yo qué sé, insultar y estar peleando constantemente. Entonces yo decía, ha de ser así lo que es una pareja, no hacerle caso al marido. Y era lo que me decía, yo hacía. Si me decía, no te pongas ese pantalón que te queda feo, no me lo pongo, no. Y no te maquilles que pareces un payaso. Bueno, no me tengo que maquillar porque él me quiere bien, me quiere ver bien y quizás de verdad me veo fea. Desde maltrato físico o psicológico hasta abuso sexual, forman parte del círculo violento que sufre no solo la mujer, sino también la familia. Comienzo a recordar todo lo que he pasado, me da mucha tristeza. Digo, ¿por qué aguanté tanto? Y no permitir que mis hijos sean maltratados, humillados, con tantas cosas que me digas, si ahora no soy tu marido, no le doy a ellos. Él sabiendo que son sus hijos. Yo digo, yo nunca diría eso, nunca. Son mis hijos, estén o no estén sumidos. A pesar de las dificultades, Diana logró cumplir su sueño, estudiar el bachillerato, y hoy en día está finalizando su tesis para ser maestra. Sus hijos son su principal motivación. Que no necesito tener a una persona a mi lado para ser yo misma. Basta con quererme yo, con que yo sea suficiente para mí misma. No necesito otra persona para que me esté según yo para sentirme mal. No. Basta con que yo me quiera para poder querer al resto que son mis hijos. Basta con que yo me quiera. Muy lindas palabras del testimonio que acabamos de ver, y la violencia psicológica tal vez no deja moretones, pero deja huellas en el corazón, en el alma de aquella persona que sufre este tipo de violencia. Anaís, es igual, el más visible de los actos contra una persona. Sí, justamente empieza en violencia psicológica y termina en feminicidio, ¿no? En el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero entendamos que el feminicidio no son casos aislados. Quiere decir que en el Ecuador a las mujeres nos están matando porque son 4 muertes violentas a la semana en el Ecuador de mujeres. Eso quiere decir que hubieron relaciones que estaban mal desde antes, pequeñas cosas como decía el testimonio, le decía qué ponerse o qué no ponerse. Eso esperar de que una mujer sea sumisa y que no tenga su proyecto de vida. Eso habla mucho de cómo está una relación y cómo puede terminar una relación. ¿Por qué se aguantan? ¿Por los hijos? Tal vez porque también hay violencia de tipo patrimonial. Existe dependencia económica muchas veces, pero además cortar el ciclo de la violencia es muy difícil, porque tienes que darte cuenta que no es tu culpa y la sociedad entera te está diciendo todo el tiempo que es tu culpa, ¿no? Que si ya te casaste tienes que mantener esa relación, que si ya tuviste hijos tienes que mantener esa relación. Y se guarda silencio. Y se guarda silencio. Se espera que sea sumisa. ¿Cuáles son esos primeros pasos, esas primeras etapas en realidad
que podría terminar tan mal como un feminicidio. Es decir, cómo nos empezamos dando cuenta que una persona es violenta y que esa persona podría terminar asesinándome, en el caso de ser mujer. ¿Cuáles son esas primeras formas para darnos cuenta? Los ejemplos. Los niveles de control, los niveles de que llega a la casa y dice, ¿y dónde está la comida? O sea, al comienzo todo un amor, toda una belleza y termina matándola, como decía Anaís. Y al comienzo, cuando esa relación empieza a ser controlada, en que pierdes tus libertades, cuando tú quieres salir y no puedes salir, pero él sí puede salir porque es el hombre, cuando te empieza a exigir ese rol doméstico de lavar, cocinar, planchar, y cuando le dices, pero ayúdame tú, no, ese es un asunto tuyo y tú tienes que cumplir con tus obligaciones. Desde ahí nos empezamos a dar Yo traigo el dinero a la casa. Yo traigo el dinero a la casa, para eso estoy. Y más aún en el tema de la relación sexual, si ella no quiere y él le obliga, ¿qué se llama eso? Es una violación. Es una violación. Evidente. Es una violación dentro de su casa porque le está obligando a algo que ella no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque se siente dueño de la casa y del cuerpo de ella. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Margot Mejía nos llama desde Atuntaqui. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros al mediodía. Buenas tardes. Más que todo yo quiero es un consejo. Verá, yo tengo una hija que es 13 años casada. ¿Ya? Entonces el esposo tiene amantes. A él no le importa nada. Le dice, o sea, mi hija sabe muy bien. Mi hija le perdona y le vuelve a perdonar. Ahorita ella está separada del esposo, botada del esposo, él no le ayuda para nada. La última vez que le dejó a mi hija le ruega a él. Mi hija le ruega. Entonces, él le había dicho que, bueno, porque mi hija es trabajadora social. Entonces le ha dicho, vuelvo, pero el dinero tuyo haces lo que vos quieras y mi dinero hago lo que yo quiero. Entonces, mi hija da los útiles a los niños, todo. El dinero de él no sabe ni qué hace. Mi hija le dio comprando carro, ahora el carro ya cuesta a nombre del papá, le dio comprando una moto, le dio haciendo la casa en el terreno de los papás de él. Bueno, eso ya al decir el papá que es de él porque es en el terreno de él. Ahora ya está hecho la casa en el terreno de nosotros, en el terreno de mi hija. Él no le ayudó para nada. Margot, mi hija está botada. Margot, ¿y usted qué le dice? ¿Qué le dice a su hija y qué le diría a otras mujeres que están pasando por esta situación? O sea, yo le digo a mi hija que se haga valer como mujer, que él no le valora, pero ella no entiende. Entonces nos ha utilizado a todos. Yo tengo un hijo también que es psicólogo clínico, también le aconseja, pero no entiende. ¿Cómo puedo hacer? Ahorita mismo, o sea que él, o sea, Miguel tiene una hija en otra amante. Ya. Entonces esa amante de nacidos estaba peleando y diciéndole que ya ha mandado matones para que le maten a mis nietos. Uy. Y hasta a ella le amenaza. Pero ahorita ya ella le llamó el marido y ya se fue con él. Esas son amenazas gravísimas que pueden, son ya amenazas penadas por la ley. Es decir, con eso se puede usted acercar a la fiscalía. Ya. Es importantísimo porque se imaginan, muchísimas gracias a propósito por la llamada, es el caso cotidiano y el problema es que la violencia empieza a ser cotidiana. Ese es el gravísimo problema, lo empezamos a ver normal. Así es. ¿Cómo hacemos como sociedad para que esto empiece a cambiar? Porque ya es hora, porque mucho decimos, poco hacemos. ¿Cuáles son las normas fundamentales para empezar a hacer algo? Y algo muy importante también, Arturo, porque hay gente que se encuentra alrededor del núcleo familiar. Tú decías, Anaís, hay gente que se cruza de brazos desde el ámbito de la justicia, pero también hay familiares que se cruzan de brazos viéndole a la familia, al familiar sufrir. En este caso, Margot ha dado consejos. Como gente que estamos alrededor de una persona que atraviesa violencia intrafamiliar, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, creo que lo más importante es no callar. Como sociedad hemos callado demasiado tiempo, nos hemos cerrado los ojos a ver cómo las pequeñas violencias generan estas macroviolencias, como es terminar con tu vida. Y todo esto que pasa genera este sufrimiento no solo de parte de la madre, sino también de los hijos, desde ella. Y para poder romperlo es importante generar primero una amistad, una alianza. Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, la madre dice, no debes hacer esto, debes hacer este otro, lo primero que genera es un rechazo de parte de su hija. Claro. Entonces, lo mejor es ahí generar ese amor incondicional.
esa incondicionalidad de voy a estar ahí, sea cual sea tu decisión. ¿Puede poner la denuncia un tercero o no? Sí puede poner la denuncia un tercero. Sin embargo, eso es muy complejo porque es importante que ella se dé cuenta de la violencia por la cual está pasando. A veces, si ni la denuncia en primera persona funciona, yo creo que con un tercero todavía va a ser más difícil, pero en todo caso es válido. Vamos a darle nosotros el paso ahora a Daniela Echeverría desde Conocoto. Daniela, buenas tardes, gracias por llamarnos. Buenas tardes. Quería intervenir con un caso que es muy particular, un poco diferente a los que se han venido tratando en el programa. Realmente yo fui testiga de una violencia en contra de un niño intrafamiliar de parte de la madre del niño. Era una violencia inconcebible, tanto que al verla yo la denuncié. Entonces, al denunciar, bueno, me metí en un relajo, un lío, tuve que conseguir abogado, un lío. Pero bueno, valió la pena porque al final, como medida precautelatoria para el menor, la custodia fue dada al papá, la tenencia temporal más bien dicho, fue dada al menor hasta hacer el análisis. Luego se siguió un juicio de tenencia en el que se demostró obviamente que la mamá tenía problemas psicológicos y se dio la tenencia al papá. Pero como en esta sociedad también se tiene esa creencia de que la mamá es la que debe tener al niño y el papá no lo puede cuidar, en este caso es todo lo contrario. El papá le adora al niño, le cuida, le da lo mejor para la vida y la mamá es la que realmente está llenando de daño a esta vida de un infante que es apenas de 4 años. Entonces se hace la apelación a esa tenencia y cae en manos de un juez obviamente que piensa esto, que la mamá es lo mejor que le puede pasar al niño, cuando probado psicológicamente, con le dieron visitas a la mamá una vez a la semana de 1 hora y eso afectó gravemente al niño. El niño en esos transcurso de esos días que había la visita, que era visita guiada con trabajadoras sociales, el niño dejaba de dormir, el niño generaba problemas, se volvía agresivo. Entonces, demostrado fehacientemente con pruebas psicológicas de que el niño le hace daño a esas visitas, por lo menos hasta que la mamá se trate el problema psicológico que tiene. No veía yo la posibilidad de que le den la tenencia o le hagan una visita. Gracias Daniela. Sí, es una de las tantas realidades de la violencia intrafamiliar. ¿Qué le podemos decir en cambio aquí a Daniela? ¿Qué podemos hacer? Es verdad que esto también pasa, por supuesto. En este caso es una violencia contra los niños, ahí interviene la DINAPEM, y yo soy partidaria, como terapeuta que soy, que hay que desjudicializar la violencia. Judicializar la violencia significa, nos enfocamos en el agresor y la agredida y inmediatamente entra el sistema de justicia. Como ustedes ven, los resultados del tema de justicia no le resuelve, regresa otra vez a su ámbito y luego termina en un femicidio. ¿Qué significa desjudicializar? En este caso, de lo que conversa la persona que acaba de hablar. Desjudicializar significa que primero hay que protegerle al niño en este caso. Esa es una de las discusiones que hemos tenido las feministas un poco en el tema de niñez, es que hay una inequidad en el tema de la tenencia de los niños. Y además que hay una carga en el tema de la economía del cuidado. Es decir, divorcio, las mujeres se quedan con los hijos y es una economía del cuidado que a nosotros se nos carga con la responsabilidad, ¿no? Diciendo que somos el mejor espacio. Y entonces también quitándole el derecho al hombre, en este caso, por ejemplo, si ella psicológicamente está mal, no está en el mejor ámbito. Por lo tanto, la tenencia del hombre tiene derecho, si ese es el mejor ámbito, pero tiene la obligación el Estado de repararle derechos a esta mujer en el tema de lo psicológico. Si no le atiendes psicológicamente, no has resuelto el problema. Así es. Tienes que resolver el problema porque la madre y el padre, los dos, son importantes en la vida de un niño, de un adolescente y de un joven. Entonces, si una sola parte está al lado del niño y no tiene la otra parte, no tiene los dos elementos fundamentales para el desarrollo. Entonces, esa mujer tiene que ser atendida terapéuticamente y luego, en ese tema de la tenencia de los niños, tener una corresponsabilidad madre y padre, por ejemplo. Ese es todo, en el tema de mundo, violencia intrafamiliar pasa lo mismo. También. En el tema de violencia intrafamiliar pasa lo mismo. Si nos detenemos solamente en la atención
a las mujeres que son víctimas de violencia. Reparación de derechos, atención integral, sistémica, la reparación de derechos en la educación, en su proyecto de vida, quiere terminar su educación, etcétera, ¿no? Pero si no le das tratamiento terapéutico psicológico al hombre agresor, él se va, busca otra pareja y sigue golpeando. Es decir, no estamos resolviendo de la manera más humana un problema y solamente lo judicializamos. Si judicializamos y al mismo tiempo damos atención terapéutica al hombre y a la mujer, estamos recuperando una sociedad completa. Entonces ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta también en el tema de los abordajes de atención y acompañamiento. Muchísimas gracias a todas las personas que están llamando. Creo que hay bastante inquietud y también hay casos que quieren compartir con nosotros. Gisela Sánchez está en la línea telefónica. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su caso? Lo que pasa es que yo tengo un hijo mayor, tengo tres hijos y el mayor se opone porque yo ya tengo 15 años separada de mi esposo. ¿Ya? Y él se opone a que yo nuevamente realice mi vida. Entonces se opone porque cada que hay un hombre se opone porque me dice que no, que tengo que seguir criándolos a ellos y todo eso. Entonces eso me afecta a mí. Yo ya quiero rehacer mi vida, ya estoy cansada, tengo 15 años trabajando para ellos, pero ellos se oponen a que yo tenga un esposo. Gracias, Gisela. Anaís, ¿qué podemos decirle en este caso en el que los hijos se oponen y la verdad es que ellos deben tener su propio proyecto de vida, ¿no? Y dejarle también a la mamá que lo haga? Creo que es importante ahí, como dice Margarita, justamente tratar, ¿no? Entender que el problema no es solamente de una persona o de otra persona, que el problema está a nivel social. Eso quiere decir que este chico está teniendo una imagen de que su madre no puede hacer otra cosa más. Entonces hay que mostrarle cómo sí su madre puede seguir su proyecto de vida. ¿Hay un lugar donde las personas puedan recibir apoyo psicológico de manera gratuita, alguna instancia tal vez a nivel público? A nivel público no estoy segura. Bueno, Casa Matilde solo trata temas de violencia intrafamiliar, pero también hay algunos centros como por ejemplo el de ayuda psicológica de la Universidad Católica, ayuda psicológica de la Universidad San Francisco, donde puedes acercarte a buscar ayuda en estos casos más específicos. Perfecto. Arturo, la música nos indica que tenemos que hacer una pausita. Por supuesto pausita. que sí, es un tema que no distingue clases sociales tampoco. Vamos a hablar de eso y mucho más cuando regresemos de la pausa. Nos vemos ahora. Muchísimas gracias por seguir con nosotros cuando son las 12:46 de la tarde. Estamos hablando del abuso intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar en realidad. Y vamos a dar paso, estábamos preguntándonos nosotros a dónde podemos acudir en caso de ser víctimas de esta violencia. Bueno, a continuación un reportaje en el que les podremos dar algunas opciones. En Guayaquil encontramos la Fundación María Guare, una entidad que brinda asistencia legal, psicológica y social a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión. Nosotros en Fundación María Guare ya tenemos 26 años de trabajo. Este aval de trabajo responsable, dedicado y siempre trabajando en estos cambios que corresponden a buscar esta igualdad y equidad de género, lo hacemos con esa directriz de ir a apoyar, de acompañar a la mujer. Y por eso nosotros, mujer que viene, es recibida, es escuchada y ahí se deriva qué es lo que necesita urgente. Si un trabajo psicológico inmediato o necesita el apoyo legal. Y esto se lo hace en reserva. La persona pasa con la profesional, toda su información queda reservada. María, en honor a la mujer ecuatoriana, y Guare, un homenaje a Juana Guare, activista que luchó contra la explotación indígena. Estamos en Clemente Ballén, 2514 y Babahoyo, quedamos atrás del Colegio Vicente Rocafuerte y estamos listas para atender cualquier situación que esté afectando a la mujer.
una de las opciones a la que usted puede recurrir en la ciudad de Guayaquil. Ahí estaban los contactos telefónicos también para que usted llame si es que necesita contactarse y recibir apoyo familiar. Hay una marcha que se realizará el 26 de noviembre, se denomina Vivas Nos Queremos Ni Una Menos y trata justamente de evitar esta situación que pasa en nuestro país, el feminicidio. Anaís, cuéntanos un poquito más. Desde hace unos 3 meses, organizaciones de mujeres, activistas, gente independiente, de muchos lugares nos hemos estado reuniendo para organizar esta marcha. La marcha es la marcha contra el feminicidio y quiere mostrar que los casos de asesinatos de mujeres en el Ecuador cada vez son más, pero además no están siendo aislados ni están siendo tratados. Yo pertenezco a una organización que se llama Justicia para Vanessa. Nosotras trabajamos feminicidio y acompañamos a los casos, a los familiares, de manera psicológica, jurídica y con presión social para que tengan sentencia y para que suceda algo. Como parte de la marcha, nosotras queremos mostrar que el acoso, que la violación, que todas estas pequeñas formas de violencia pueden generar un feminicidio. ¿Quién era Vanessa, por favor, para que la gente conozca el caso y por qué lleva el nombre de tu organización? Vanessa Landines Ortega fue una mujer asesinada en la ciudad de Ambato en el 2013. Justamente el 19 de octubre fueron 3 años de su asesinato. Ella era una mujer comerciante que tiene una hija, se llama Rafaela, y como parte de todo lo que sucedió alrededor hubo un montón de medios que quitaron la historia de Vanessa, pusieron la parte amarillista de por medio y no se dio sentencia en su caso sigue y nosotras seguimos buscando justicia en este caso. Y mueren en territorio nacional no solo ciudadanas ecuatorianas, sino también extranjeras. Margarita, recordemos el caso de las 2 ciudadanas argentinas que fallecieron en Montañita. Y hago precisión en este caso porque en las redes sociales se dijo de todo, incluso que ellas por haber estado vestidas provocativamente les pasó lo que les pasó. Claro. Y porque estaban solas. Sí. O sea, las mujeres no pueden estar solas, las mujeres tienen que estar vestidas de alguna manera más o menos recatada para evitar, es decir, o sea, si haces lo contrario, te matan y justifican esa matanza, ese asesinato, por esas, es decir, nos condicionan a nosotras y fue un estigma y fue un sexismo impresionante y eso fue un feminicidio. Y entonces consideramos nosotros que en esta marcha deberíamos asistir las mujeres que todavía siguen siendo golpeadas, los familiares de las mujeres que fueron asesinadas, los estudiantes, los funcionarios públicos, los funcionarios privados, los medios de comunicación. Si no salimos todos a rechazar esto que ya está dentro de la tortura, porque esto ya está dentro de inclusive el informe de la tortura de Ecuador, el informe alterno que lo hicieron varias de las organizaciones a las que pertenece Anaís, justamente está ya dentro de un ámbito de tortura, porque es permanentemente las violencias que estamos mencionando y a eso se añade el tema de la criminalización del aborto, a eso se añade el tema del estigma y los crímenes de odio contra las trans femeninas, a eso se añade las clínicas de deshomosexualización que han aparecido para más o menos dice que esta es una enfermedad y por lo tanto te meten en una clínica clandestina, etcétera. Se añaden todo lo que es violencia de género, que va más allá del intrafamiliar y no es un asunto privado, es un asunto público. Pero por supuesto, esperemos entonces, vamos a estar nosotros ahí, esperemos que sea tan multitudinaria como también han sido réplicas en otros países. Vamos a darle el paso ahora a Narcisa Carrasco. Narcisa, buenas tardes, se acaba de ir la llamada, me dicen. Háblenos un poco más de la marcha entonces. Sabemos ya la fecha, desde dónde va a empezar, dónde va a terminar y me imagino que también se elaborará algún escrito para poder entregarle a alguien, ¿no? Quiero invitarles a que nos sigan en las redes. Estamos como Vivas Nos Queremos Ecuador en Facebook y en Twitter vivas-es, @vivas-es. Ahí vamos a estar poniendo toda la información de por qué las razones de acudir a la marcha. La marcha sale del Parque El Arbolito el 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde y termina en la 24 de mayo, en la calle 24 de mayo. ¿Por qué la 24 de mayo? Porque es un lugar histórico de lucha, ¿no? Donde hay un montón de cosas que pasan, muchos grupos que han estado ahí. Acordémonos que la 24 de mayo era una quebrada, entonces ahí salían toda la resistencia hacia la colonia española, pero después ha habido muchas resistencias que se han mantenido allí. Entonces, la 24 de mayo vamos a dar paso en ese lugar a un festival donde va a haber música y invitamos a todas y todos. Este es un llamado porque las mujeres ya no queremos
caminar por las calles sintiéndonos valientes y no libres, porque no queremos que nos sigan acusando por decidir sobre nuestros cuerpos, porque no queremos que nos asesinen ni nuestro novio ni cualquier hombre que pueda estar por ahí, porque todas y todos nos queremos vivas. Está Nancy desde Loja en la línea telefónica. Nancy, ¿qué le parece esta concentración que se va a realizar aquí en la ciudad de Quito? Sería bueno que mujeres de todas las provincias nos acompañen. Sí, buenos días. Sí, sería lo mejor, oiga, porque a veces hay muchos problemas en los hogares, en la familia. Incluso yo tengo un problema de mi hermanita que se murió. Sufrió 9 años, sufrió 9 años de tanto maltratos que le hacía el esposo, le pegaba, le insultaba, le trataba mal. Y ahora ya es 1 año que murió. Y se quedaron 3 niñas huérfanitas. La una se quedó de 9, la otra se quedó de 3 y medio. Y la otra le tuve desde que se enfermó mi Juan. Se enfermó, dio a luz y se quedó enfermita. Y de ahí quedó hospitalizada en el hospital y falleció. Yo le tuve 6 meses a la nena conmigo porque el marido era bien irresponsable, el señor. Y ahora ya falleció y se las llevó a las niñas y ahora porque ella me encargó que les cuide porque era bien jodido el esposo. Entonces le digo yo a mi hermana, mijita, no hay cómo, porque las leyes a veces si hacen al padre, ven lo que es todo y ahora no nos dejan verlas a las niñitas. Mi mamá les dio un juicio para que nos deje verlas a las niñas. Nancy. Oiga, ese papel ya le dan una potestad para que ustedes los sábados viera con mi mamita. Nancy, su mensaje para las autoridades, ¿qué les quiere decir tal vez para que le den pues una luz verde en su caso y poder usted tal vez hacerse cargo de estas criaturitas? Oiga, si eso yo le pediría, para que me ayuden, porque ya está en la fiscalía. Mi mamá le pide para que les lleve a la psicóloga, porque el señor era bien jodido, pero no hay cómo. No hay cómo, no puedo hacer, yo no sé qué hacer, porque las niñas quieren a veces venirse ya a la casa, dice, llévame a la casa, no quiere estar allá, entonces yo no sé qué hacer, estamos con un tremendo problema aquí, y si nos vamos a la niñez y adolescencia, ellos le hicieron todo eso, pero no hay cómo, viera. Atención entonces a las unidades especializadas, a la Fiscalía en la ciudad de Loja, en la provincia también, pues para que a ver si se puede dar solución a este tipo de casos. Margarita, nos quedan aproximadamente 4 minutos de programa. Sus conclusiones finales a propósito de este tema en el que hemos tenido muchísima sintonía y muchísimas llamadas. Mis conclusiones finales es que debe haber un sistema único de información, porque la Fiscalía es el único espacio que a través de las denuncias nos dicen cómo se producen estos delitos, las diferentes violencias, que debería haber un espacio, más o menos, esta es una de las recomendaciones, un plan nacional, perdón, estoy mal, ya me perdí, el Sistema Nacional Estadístico sobre Violencia basada en género. Es un sistema nacional. Primero que se transparenten las cifras, los datos. Porque hay subregistros en delitos sexuales, en violencia sexual, en delitos sexuales. Hay ampliar la justicia especializada, como decía Anaís, los jueces, un juez machista, homofóbico, adultocentrista y racista, ¿qué puedes esperar de él? Hay que sensibilizar a toda la cadena. Sensibilizar y cambiar la mentalidad. Y el Plan Nacional de Reparación Integral de Derechos a las Mujeres en situación de violencia y acompañamiento a víctimas. No existe un sistema de prevención para evitar esto dentro del sistema educativo, los medios de comunicación, charlas en los barrios, etcétera, etcétera. Cuando ya se produjo el delito, viene el tema de protección a las víctimas, protección a las mujeres sobrevivientes de violencia y sanciones efectivas. Centros de atención. Ustedes han preguntado todo el tiempo, ¿y dónde? ¿Y dónde? Exacto. ¿Qué hemos terminado diciendo? La Casa de Refugio Matilde. ¿Para toda la población de Quito? Claro.
¿Dónde hay otros centros de protección? ¿Qué está haciendo el Estado para proteger? Debería haber en cada una de las administraciones zonales, en Quito y en cada una de las zonas, en cada una de las ciudades, centros de atención y de protección. Y el tema de reparación de derechos, es decir, recuperación de su proyecto de vida. Así es. Y sanciones efectivas. Anaís, por favor, tus recomendaciones también y la invitación, reiterar justamente a las mujeres, pero no solo a las mujeres, yo creo que a todos los integrantes de la familia a participar de este tipo de convocatorias. Una de las cosas con las que empezó el programa fue justamente que no debemos callar. Y salir a la marcha significa no callar. No callar las violencias que le pasan a nuestra compañera, a nuestra madre, a nuestros hijos. No callar ninguna de estas y salir y saber que vivas nos queremos y que además podemos como sociedad cambiar. Porque ¿qué implica salir a una marcha? Implica darse cuenta de lo que está mal. Así es. Decir, quiero cambiar y por eso voy a hacer algo. Y por eso, ¿qué voy a hacer? Un tipo de presión importantísima. Claro. Creo que se trata más que nada de eso, que la gente sepa que estamos todos unidos para este caso. Ojalá sean miles. Entonces, la cita es del 26 de noviembre. Por favor, no se olviden de esa fecha. Día sábado, 4 de la tarde, Parque El Arbolito. Por supuesto, vamos a estar todos presentes. Agéndenlo ustedes también, porque nos vamos a encontrar todos ahí para hacer una marcha por la vida. No contra la violencia nada más, sino por la vida. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Anaís Córdoba y Margarita Carranco, amigas de Ecuador TV. Muchísimas gracias por sus comentarios, también por esas cosas que le dan aliento tal vez a esas familias que están pasando por este tipo de violencias. Claro que sí, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarles al programa de mañana. Hablaremos, por supuesto que sí, de las vacaciones también. Vamos a tener 4 días libres, 5 días libres, imagínense. Esperemos que ya tengan agenda. Si no la tienen, no se pierdan el programa de mañana, le vamos a dar muchísimas opciones. Así es, 5 días para compartir en familia, para compartir en compañía de Ecuador TV y con destinos turísticos maravillosos. Todo lo que usted necesita está en el Ecuador, estaremos hablando de eso mañana. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Momento de los deportes, ya vienen, si quieren ver los goles de Barcelona, que está así de quedar campeón. Excelente jornada. Chao, chao.